presentar nuestro caso es basado en Diego, que es un alpinista de alto rendimiento que en el mes de febrero decidió escalar el Monte Everest y pues luego de 8 días tuvo algunos padecimientos. Este caso va presentado por Sharon Danelli Narváez y Ana María Farero Briceño. Entonces tenemos aquí a Diego el alpinista y lo que pasa con Diego. Diego decidió ir en el mes de febrero, que no era una fecha muy adecuada para hacer este tipo de actividad porque hay mucha probabilidad de lluvia y de tormentas, lo cual puede atentar para la seguridad de Diego y también puede atentar, digamos, a algunos padecimientos que se le pueden dar con mayor medida a Diego, que posteriormente lo vamos a ver. Entonces digamos que principalmente Diego no fue una de las mejores fechas para hacer este tipo de actividad. Después nos hablan que después de 8 días Diego empezó a tener algunos padecimientos como la coloración de las extremidades afectadas, o sea, la coloración de las extremidades de Diego empezó a cambiar, presentó deshidratación y un punto muy importante que quiero recalcar acá es que la alimentación de Diego era alta en proteína y baja en carbohidratos. Después de algún punto de estar en su actividad, Diego pues decidió consumir un energizante porque pues digamos que su cuerpo no le dio más, entonces lo decidió hacer. Entonces, pues aquí vamos a mirar por qué la coloración de las extremidades de Diego se afecta y por qué se da el cambio de color, que ya mi compañera les va a hablar sobre eso. Coloración, pues es el cambio de las extremidades de Diego, ya que se da por la retención de temperatura en el cuerpo. El cuerpo tiene dos tipos de temperatura. Una es la temperatura central y la otra es la temperatura periférica. La temperatura central es donde se encuentran los órganos vitales que no son flexibles a los cambios extremos de temperatura. Y la temperatura periférica es la que depende del clima externo y esta es flexible al cambio de temperatura. A Diego la extremidad se le cambia de color, por eso mismo el cuerpo desea proteger los órganos vitales, los cuales se localizan en el centro del cuerpo y se genera una vasoconstricción, que es el mecanismo de retención de calor del cuerpo. El proceso de regulación de temperatura está dado por una retroalimentación negativa en el cuerpo de Diego, cuando los termorreceptores que se encuentran en la piel se activan, en este caso por frío extremo, y llevan una información al hipotálamo. En este punto se dan dos cosas. Primero, se libera la hormona liberadora de tirotropina hacia la glándula hipófisis y esta a su vez genera TRH, que es la hormona estimuladora de la tiroides. Esta llega a la tiroides para producir T4 y T3, generando un efecto de aumento de metabolismo y se genera calor. Segundo, el método de retención de calor y es la causa principal por la cual se genera el cambio de coloración en las extremidades de Diego, ya que al llegar la información al hipotálamo posteriormente y a través del sistema nervioso simpático se produce la disminución del diámetro de los vasos sanguíneos cutáneos, dando esto la retención de calor en la parte interna del cuerpo y dejando así las extremidades expuestas a las temperaturas exteriores. La alimentación de Diego, tendrá una gran, o sea, la alimentación de Diego tendrá una gran influencia en el momento en que en el cuerpo decida de cómo y dónde se va a generar la energía. Entonces quiero recalcar acá una cosa muy importante y es que es cuando más grande sea la inclinación de las costas y la altitud para la participación de las vías anaeróbicas será mayor así como el gasto, o sea, será mayor el gasto calórico por una mayor implicación de la musculatura. Entonces, aunque el alpinismo sea una actividad prioritariamente aeróbica, hay momentos técnicos que se requiere la obtención de energía eh, prioritarias aeróbicas de tipo láctico-alácticas, pero sin embargo en este caso en concreto, cuando se realiza una expedición al estilo alpino y sin infraestructura suficiente, que eso es lo que yo pienso que en este caso pasó, porque estamos hablando de Diego que fue en un mes que la verdad no era muy aconsejable ir y su alimentación no era muy acorde, digamos, al tipo de actividad y al tipo de actividad que se iba a someter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se realiza, una expedición de estilo alpino sin la estructura suficiente, lo más probable es que los depósitos de glucógeno de Diego estén vacíos por poca disponibilidad de los alimentos y un aumento del metabolismo
glucolítico debido a la falta de oxígeno y esta sea por la temperatura en la que está Diego. Entonces se genera la hipóxia y esto hace que se utilicen los aminoácidos AAA como sustrato energético al ser más biodisponibles que la grasa corporal. Entonces aquí pues vemos estos aminoácidos que los toman, digamos, del músculo. Entonces esos aminoácidos AA pueden ser directamente utilizados por el músculo, como es el caso de los AA ramificados, que pues son los mismos que estamos hablando. Y se pueden obtener energía para formar glucosa, que es como el proceso que ahorita voy a hablar a través del ciclo de la glucosa a la niña, que ese es el ciclo que estamos viendo acá en la imagen. Entonces, antes de explicar el ciclo, al tener un déficit de hidratos de carbono como lo tiene Diego, eso supone que si no se toman medidas dietético-nutricionales adecuadas, este alpinista o Diego a lo último de su actividad va a perder mucha masa muscular. Y entonces ya vamos a explicar un poco voy a explicar cómo es lo que sucede y cómo se hace este tipo de ciclo. Entonces el tipo de ciclo glucosa-alanina entonces tenemos el torrente sanguíneo, tenemos el músculo y el hígado, y la energía se tendrá de los aminoácidos ramificados AA que están por aquí, y estos aminoácidos pueden ser como la leucina y la valina. Estos aminoácidos se van a metabolizar y cuando se metabolizan generan un ion de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese ion de amoníaco? Que ese ion de amoníaco es neurotóxico, por lo tanto se tendrá que hacer un ciclo de la urea, pero lo que pasa es que el ciclo de la urea solamente se hace en el hígado. Bueno, entonces para hacer este ciclo de la urea necesitamos un piruvato, para que ese piruvato se metabolice con el ion de amonio y nos dé un nuevo aminoácido que es la alanina. Pero entonces para generar este piruvato no solamente es de glucosa directamente como lo vemos en la gráfica, esa es una parte errónea, porque pues no, la glucosa directamente no es del piruvato en este proceso. Entonces viene la glucosa, después se hace la glucosa 6-fosfato y ahí sí se hace la glucólisis del piruvato. Ya cuando tenemos la glucólisis del piruvato y ya se han formado y ya se ha metabolizado el piruvato con el ion de amonio, se genera la alanina. Esta alanina sí se puede liberar al torrente sanguíneo. Entonces tenemos ya el torrente sanguíneo con la alanina y entonces la alanina entra al hígado y es de recordar que la alanina es el aminoácido más glucogénico que tiene el cuerpo, es decir, que es el que más forma glucosa. La alanina sufre en este proceso en el hígado, la alanina sufre una transaminación y forma un piruvato y glutamato. ¿Listo? Entonces hace este proceso y forma un piruvato y un glutamato, que el glutamato nos va a ayudar con el ciclo de la urea, es eliminando el ion de amonio, y el piruvato es el que nos va a generar, digamos, ese tipo de energía, porque pues en este caso Diego pues no tiene una alimentación alta en carbohidratos y pues esa glucosa no se puede generar a base de los carbohidratos, sino que se tiene que generar pues por los aminoácidos que ya dijimos. Entonces tenemos el piruvato y se hace el proceso de gluconeogénesis, y en ese proceso de gluconeogénesis sí se genera la glucosa. Y esa glucosa pasa al torrente sanguíneo, y ya cuando el músculo necesite, las células del músculo necesiten la glucosa, se va a ir hacia el músculo, digamos, a abastecer las células musculares. Pero pues eso tiene una consecuencia, que se puede degradar mucha masa muscular en este proceso. Entonces esto sería lo que pasaría si esto será lo que esté pasando en el cuerpo de Diego, porque pues el cuerpo no tiene una alimentación baja en carbohidratos, entonces por eso se hace este tipo de ciclo y tenemos la glucosa, y pues tenemos, digamos, la glucosa a partir de los aminoácidos del músculo. Bueno, entonces ya vamos a ver
bueno, vamos a ver cómo se presenta la deshidratación. Y puede ser por varios factores la deshidratación. Y principalmente la deshidratación en estos casos, como digo, está en una altura muy alta y los vientos son muy fríos. El ambiente tan frío nos quita la humedad de las mucosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se tendrá que producir el mismo el cuerpo ese tendrá que producir más humedad de mucosas y van a ser un proceso, o sea, va a ser un proceso así. Es decir, el viento, como estamos en constante exposición a este tipo de vientos fríos, pues va a haber una constante, digamos, resequedad de las mucosas y posteriormente se va a generar una deshidratación. También esto, entonces también por la altura, puede conllevar a una hiperventilación. ¿Y qué es lo que pasa? Por la altura generamos hipoxia, como lo dije anteriormente, y pues digamos, en nuestro cuerpo pues sube la frecuencia respiratoria para tener más oxígeno y se genera la hiperventilación y se puede producir una alcalosis aguda respiratoria, que es cuando de los pulmones eliminamos CO2 más agua, o sea, estamos eliminando, bueno, estamos eliminando agua y, respiramos más oxígeno. Pero también esto, al hacer este proceso tan rápido, también se conlleva una deshidratación constante. Y también puede ser por el esfuerzo físico. Entonces aquí hay dos cosas, como le dije anteriormente a mi compañera, que era la retroalimentación por el frío tan extremo, pero también podemos tener, digamos, una sudoración en lo que se llama sudar frío, ¿sí? Por eso esto se debe a que el cuerpo lo hace como un método de protección, un método, digamos, de defensa. Porque tenemos, por ejemplo, cuando tenemos este tipo Diego, por ejemplo, cuando se puede generar este tipo de padecimientos como de sudoración de frío, también puede ser por la actividad física sumada a todo lo que llevamos, a todo, digamos, la mochila, toda la chaqueta, bueno, todo lo que llevamos, pero este tipo de sudoración no es una sudoración que tú la sientas, sino que es una sudoración y al momento que sudamos se evapora rápidamente y en ese momento, en este proceso, estamos perdiendo líquidos, lo cual em, estamos pues perdiendo líquidos y también se puede presentar una deshidratación, pero básicamente en este caso concreto yo diría que es principalmente, o sea, puede también por lo de este tipo de, bueno, la actividad física, bueno, todo esto, pero también se puede dar por digamos, el viento muy seco y pues principalmente es por la humedad, por la resequedad de las mucosas, yo lo diría así. Bueno, entonces ya para retomar y para contextualizar ya digamos el caso, porque el caso no solamente es que pase una cosa en el sistema separada de la otra, sino que vamos a contextualizar desde el principio. Entonces, Diego, lo que pasa es en la temperatura, entonces el cuerpo lo que dice es que no, yo necesito temperatura en mis órganos vitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos el centro de calor en el centro vital, como lo dijo mi compañera anteriormente, y tenemos pues a generar y pues el cuerpo queda expuesto a las extremidades periféricas están las extremidades. Primero se enfrían los pies y las piernas y después ya cuando va bajando la temperatura pues ya se van subiendo por por cada extremidad. Y bueno, como le dijo mi compañera también, pues se genera la vasoconstricción, que la vasoconstricción pues, pues se genera, digamos, alguna respuesta para contener ese tipo de calor interno. Y puesto a esto, también le sumamos la alimentación alta en proteína y baja en carbohidratos de Diego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en ese mismo momento también el cuerpo está generando glucosa, pero por medio de los aminoácidos musculares. ¿Listo? Y como Diego está expuesto, digamos, a vientos muy fríos, las humedades de las vías respiratorias y como pues estamos respirando ese viento tan frío,
pues será una resequedad, una resequedad constante de mucosas como la nariz, la boca, y esto puede producir deshidratación y también se pueden producir, digamos, algún tipo de infección en estas vías. Y bueno, em, entonces ya cuando estamos en este paso en el cual pues Diego dijo, no puedo más, la verdad, la colocación de las extremidades, no puedo caminar muy bien, la energía que tengo almacenada de glucosa la verdad no me alcanza, bueno, bastantes cosas que pues están pasando en el cuerpo de Diego en ese momento, pues él decide consumir un energizante. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando él consume un energizante? Y es que se presenta una carga de glucosa y fructosa y yo la basé más que todo, pues en este caso, en la carga de glucosa. Entonces, hay que eh, tener en cuenta que la mayoría de los energizantes contienen cafeína, entonces voy a hablar un poco de cómo es el efecto que tiene la cafeína en el cuerpo de Diego y cómo le ayuda a él a conseguir a llegar a los 5.500 metros. Entonces, como la mayoría, entonces aquí tenemos como, bueno, entonces la mayoría de esta glucosa, bueno, ya que se degradó y todo esto, se va a absorber en el yeyuno del intestino delgado. Ya después de que se absorbe en el yeyuno del intestino delgado, entonces entonces él va a pasar a la circulación sanguínea. Entonces en la circulación sanguínea va a hacer todo su proceso, todo su proceso, digamos, bueno, en este proceso que ya lo voy a hablar, y es que, bueno, ya tenemos la absorción en el intestino delgado, y esta pasa a la circulación sanguínea. ¿Y qué pasa en la circulación sanguínea? El páncreas responde segregando insulina a un alto nivel de glucosa, que es lo que contiene el energizante. Entonces, la insulina es como un transporte para la glucosa, irse a las células y pues generar todo este proceso de metabolización de los carbohidratos que pues ya lo vamos a ver. Entonces, entonces como dije, el transporte de la glucosa son la insulina, entonces la insulina va hasta la célula y hace todo, entonces aquí está la glucosa y cuando tenemos la glucosa en la célula se tiene que oxidar, entonces lo que pasa es que se hace un proceso de glucólisis. En ese proceso de glucólisis se forman dos moléculas de piruvato. Estas moléculas de piruvato forman una acetil-CoA, que es donde se hace el ciclo de Krebs, donde se hace la respiración celular, y un lactato. Entonces ya cuando, digamos, la célula ya diga, no, ya no necesitamos energía, ya no necesitamos más glucosa, entonces ya se procede a hacer el proceso de almacenamiento. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entonces se genera un proceso de gluconeogénesis en la glucosa procediente pues ya de la glucosa. Entonces, y pues un punto adicional es que del lactato acetil-CoA también podemos producir otra vez glucosa. Entonces tenemos la glucosa otra vez y se pone la gluconeogénesis, que es el glucógeno. Entonces el glucógeno es el que se va a almacenar en los diferentes tejidos del cuerpo, como pueden ser los músculos, como pueden ser los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, y también en el hígado y otros tejidos, bueno, y en el hígado, donde digamos se captan un porcentaje de glucógeno. Y eso sería como el proceso cuando el Diego se toma el energizante. Entonces, en este proceso, en vez de tener un proceso como lo anterior, en vez de tener un proceso de que la energía se tomaba de los aminoácidos y se generaba glucosa, ahora tenemos un proceso en el cual pues se genera glucosa a partir de los carbohidratos, bueno, de glucosa y las azúcares que tiene el energizante. Bueno, ya hablando ya más que todo de la cafeína, nosotros voy a hablar de dos cosas importantes que suceden en el cuerpo de Diego, y es que
Bueno, entonces la cafeína pues atraviesa el tracto digestivo, como le dije anteriormente, se absorbe en el intestino delgado y ese se transporta mediante la sangre. Vamos a hablar primero de qué es lo que pasa a nivel neurológico. Y cuando en ese momento que dijo no doy más, la verdad me voy a tomar un energizante, probablemente en el sistema nervioso de Diego, digamos, al estar cansado, las neuronas del cuerpo se fatigan y estas liberan a la matriz extracelular un neurotransmisor llamado adenosina, que es esta la que tenemos acá. Entonces la adenosina es captada por los receptores de otras neuronas, los receptores de la adenosina, para decirle al cuerpo y mandarle la señal como que no, descansa, la verdad no podemos más, no, como que no, o sea, ya el cuerpo no puede más, descansa y lo principal, el principal, digamos, resultado de esto es como dormir, o sea, descansar porque cuando dormimos pues ya restauramos como todo nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasó cuando pues en el momento en el que Diego se tomó el energizante? Es que la cafeína es un antagonista de los receptores de la adenosina. Y estos antagonistas son los cuales, bueno, por la estructura química y esto, son capaces de ponerse en el receptor de la adenosina y bloquearlo. ¿Sí? Entonces ya el cuerpo de Diego no le va a mandar la señal digamos, de que es de cansancio ni nada, sino como de superactividad de todo. O sea, de superactividad, de tener mucha energía, ¿listo? Entonces, por eso también es que Diego, pues, alcanzó a llegar a los 5.500 metros, porque si no se hubiera tomado ese energizante, la verdad no hubiera llegado y se hubiera quedado, pues, en el punto en el que se encontraba. Bueno, entonces, cuando tomamos la cafeína, ¿qué es lo que pasa? A los 10 minutos de esto, o sea, a los 10 minutos de esto, la frecuencia cardíaca aumenta y la presión arterial. A los 15 a 45 minutos, los niveles de cafeína en la sangre alcanzan su máxima concentración. Y a los 30 y a 50 se asimila toda la cafeína en el hígado y responde añadiendo más azúcar a la sangre. Entonces, digamos que en este hígado pues ya teníamos de los carbohidratos, de los azúcares que teníamos ya captados o almacenados en el hígado, pues claramente el hígado va a liberar más azúcares, más glucógeno, bueno, más glucosa para hacer este mismo, bueno, se tiene que hacer todo otra vez el mismo proceso, entonces empieza como a trabajar el cuerpo de una manera impresionante. Bueno, entonces después de esto, ya después de que se asimila la cafeína, el hígado responde añadiendo mucho más azúcar a la sangre, pero después de esto, o sea, después de que Diego dijo, no, esto es súper bueno, o sea, me he llegado a los 5.500 metros y qué es lo que pasa después de una hora y media. Pues los efectos de la cafeína y todo esto pues dan sus frutos y dan como las consecuencias de esta y tomar digamos, tanta azúcar y tanta cafeína es súper malo. Bueno, entonces ya cuando Diego, probablemente cuando llegó a los 5.500 metros pues tendría dolor de cabeza, tendría mareos, tendría, o sea, como ahí en los 5.500 metros, digamos, hacen como un reposo, no podría dormir. Y esas son, digamos, consecuencias de tomar una vida energizante en ese punto y no, digamos, no tener una mejor alimentación, digamos, un poquito más alta en carbohidratos, que podamos tener como más abastecimiento de glucógeno y así, y no solamente pues abastecernos del músculo que también pues lo necesitamos para hacer este tipo de actividades físicas. Entonces ya un resumen pues del caso, que me pareció súper chévere porque pues tiene básicamente muchas cosas en las cuales podemos darnos cuenta y uno dice como que nuestro cuerpo trabaja en muchas cosas, o sea, en un mismo tiempo trabaja en muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, el cuerpo trabajó primero en la retención de la temperatura y en la regulación de la temperatura. También puedo trabajar al mismo tiempo en la generación de glucosa a base de los aminoácidos por digamos, el esfuerzo físico que estaba haciendo Diego.
Y en este mismo tiempo, pues también estaba como deshidratado, estaba deshidratado por el mismo viento, también se pudo deshidratar también por tener hiperventilación, por la falta de oxígeno y que se pudo producir pues la alcalosis aguda que pues ya la vimos. Y pues en el momento en el que en todos esos procesos el cuerpo ya dijo como que no más, él pues decidió consumió un energizante y puso a trabajar el cuerpo como nunca, puso a trabajarlo y pues claro le dio abastecimiento de glucosa de tipo de azúcares y carbohidratos, que es como lo que tienen los energizantes, y además pues le dio una dosis súper alta de cafeína en la cual pues los errores de la enosina, y pues hubo un proceso neurológico de, de, de captación y de, digamos, de estar súper alerta, de estar súper enérgico, y por eso, digamos, Diego alcanzó los 5.500 metros.